Para eso nos vamos a ir más rápido, porque como ya dominan el tema anterior, pues nos vamos a ir más rápido. Bueno, lo que les comentaba, la moda. Ven la fórmula, qué significa cada cosa. A continuación describimos cada elemento utilizado en esta fórmula. LRINF es límite real inferior de la clase modal. Ahorita vamos a ver. Delta, el triángulo es la letra griega delta, o quieren llamarle triángulo 1, como ustedes gusten. Es la diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la clase que le precede. Delta 2, diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la clase que le sigue. Pero vamos a ver. C, tamaño de clase de la clase modal. Yo creo que ya lo sabemos. Para aclarar lo que son los límites reales, observa y analiza el siguiente esquema. Fíjense, límites reales de clase. Si estamos hablando, ¿cuál es la primera clase? Aquí ya los intervalos también son intervalos de clase. Aquí está el nombre, ¿no? Intervalos de clase. Las clases son los intervalos. ¿Cuál es el primer intervalo? 16. 16, 22. Ok. Entonces sus límites reales, aquí está límites reales del 16 y 22. Aquí fíjense, están los corchetes. Aquí está el grupo. El límite real inferior es 15.5. El límite real superior es 22.5. ¿Ok? A su vez, el 22.5 es el límite real inferior de la siguiente clase o del siguiente intervalo, que es 23.29. Fíjense, 23.29. Si nos enfocamos solamente en su límite inferior es 22.5 y su límite superior es 29.5. ¿Pueden ver el patrón que se suscita aquí? Básicamente, ¿cuáles son los límites reales y cuáles son los límites reales superior e inferior? Los límites reales son los que se le va a agregar .5 y ya, ¿no? Exactamente. Si es el superior, pues al mayor se le suma 0.5 y si es el inferior se le resta 0.5, tal cual lo dijo Estrella. ¿Ok? ¿Queda claro eso? Sí, Para los demás, ¿queda Sí, claro? profe. Sí. Excelente. Siempre así es, ¿eh? Siempre así es. ¿Qué no, Campos? ¿Cómo no vas a entender nada? Es al intervalo de clase solamente para, a ver, en los límites reales, ¿cuáles son? Hay dos, superior e inferior, o inferior y superior, ¿ok? Para saber el límite real inferior al número más pequeño, o sea, estás viendo tus dos límites, límite superior, límite inferior, pero vamos a ver el límite real inferior. Quiere decir que a este límite real le vas a restar 0.5, es el inferior, y para el superior le vas a sumar 0.5. Si yo al límite inferior le resto 0.5, me va a dar 15.5, aquí está. Y si yo al límite superior le sumo 0.5, pues me va a dar 22.5. Si yo voy al siguiente, 23.29, para saber el límite real inferior, le resto 0.5. Va a ser 22.5, aquí ya lo está diciendo. Y si quiero saber el superior, sería 29 más 0.5, sería 29.5, que está acá. Si se fijan, lo que les decía, el límite real superior de otro es el límite real inferior de la siguiente clase. Y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, dicho eso, aquí tenemos de nuevo la fórmula. Aquí le puse ya, eso es lo que yo tecleé, por eso no le puse los triángulos, pues es D. Lo que pasa es que delta en griego es D. Eso ya deben saberlo ustedes, si no me equivoco. Es D mayúscula. Entonces les dice, vamos a sustituir primero para saber la moda. ¿Cuál sería? ¿Cómo con esta tabla pueden decirme, no el valor de la moda, que me digan cuál sería el intervalo con mayor moda?
23, 29. 23, 29, ¿por qué? Porque es el que tiene mayor frecuencia. Sin embargo, no me está diciendo cuál valor en este intervalo tiene mayor frecuencia. Solamente me dice que de todo el conjunto de datos, la mayoría de datos recae en este intervalo. Pero la moda es un valor. Entonces tengo que saber cuál es ese dato. ¿Ok? Entonces, para eso se usa la fórmula. Si yo sé, entonces, una vez que determinamos cuál es el intervalo que tiene mayor frecuencia, esa es mi clase modal, que es de la que habla acá. Frecuencia de la clase modal. La clase modal es donde hay mayor frecuencia, o sea, 23, 29. ¿Ok? Les pregunto, ¿entienden qué es la clase modal? Sí, maestro. Ok. Ahora, les dice la fórmula. Primero, límite real inferior. Límite real inferior de la clase modal. ¿Cuánto valdría? ¿Cuánto sería? Si esa es la clase modal, ¿cuál es el límite real inferior? 22.5. 22.5. Apúntenlo a un lado donde hayan, donde hayan copiado esto. Póngalo acá, donde hayan terminado de escribir. 22.5. Delta I, delta 1, perdón, o D1 en la fórmula. Diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la clase que le precede. Frecuencia de la clase modal. Diferencia. ¿La diferencia qué operación matemática es? Resta. Es una resta, efectivamente. Diferencia entre, o sea, la resta entre la frecuencia de la clase modal y la clase que le precede. ¿Precede? ¿A qué se refiere? Antes. Antes, perfecto. Diferencia de las frecuencias de la clase modal, esa es la clase modal, se va a restar la frecuencia de la clase que le precede. La clase que le precede, ¿cuál es? 11. Esa es la que le precede. Esta está antes. 9. 9, claro. Esta, no se fijen en los números, en la frecuencia. Van a restar las frecuencias, pero las frecuencias de la clase modal, si esa es la clase modal, ¿cuál es la clase que le precede o que va antes? 16, 22. Ah, entonces a 26 le voy a restar 9. ¿Cuánto me da? 17. Apúntenlo aquí, 17. Fíjense que ese valor de delta 1 va arriba y también va abajo. Nos falta delta 2. Diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la clase que le sigue. Ah, bueno, si esta es mi clase modal, ¿cuál es la clase que le sigue? Ahora Esta es sí, la que... 11. 11. Ahora sí, a 26 le voy a restar 11. ¿Cuánto me da? 15. 15. Apúntenlo a un costado. C, tamaño de la clase modal. ¿Cuánto mide la clase modal? 7. 7. Ya la habíamos determinado aquí, ¿no? 7. Por eso les pone C. ¿Se fijan? Aquí C. Entonces es 7. Apúntenlo. Ahora solamente vamos a sustituir. Aquí está. 22.5. Paréntesis más paréntesis 17. 17 más 15. Y todo esto multiplicado por 7. Ahora, ¿cómo lo van a resolver? Primero, ¿cómo se los pongo en paréntesis? En la calculadora iría 22.5 más paréntesis 17 más, entre paréntesis 17 más 15 paréntesis, más aquí habría otra paréntesis. 17. Ah, no, no va acá. Cierro este paréntesis. Y donde me falta el otro paréntesis. Por 7. Cierro paréntesis. Este paréntesis se cierra con este.
Este paréntesis se cierra con este. Y este paréntesis se cierra con este. Listo. 3 paréntesis. Maestra, yo lo puse todo así como está la formulita de arriba en la calculadora y sí me dio el resultado. ¿Te dio? Si te da el resultado, Sí. perfecto. Ahora, la manera correcta de ponerlo es esta. Porque hay ocasiones en donde no pasa, donde no da. Ahí está ya el checa si es la misma. Si es la misma y te da, perfecto. No, te falta el signo más. En todo caso, te falta el signo más. O si lo quieren hacer en orden, es 17. Entre 17 más 15 es 32. Entre 32, esto lo multiplican por 7 y le suman 22.5 y les da 26.2. Digo, al final esto ya es jerarquía de operaciones, eso ustedes ya lo vieron, realmente no tendría por qué explicarles esta parte, pero bueno, igual lo hago. Y la moda es 26.2. Así es como se encuentra la moda. ¿Alguna duda? No, maestra. Perfecto. Ok, ok. En... Ok, siguiente. Ya vimos la moda. Si no hay dudas, pues esta es la misma tabla. Pasamos a la mediana. La mediana, eso ya lo vimos, pero bueno, la mediana se definió como el dato central cuando el conjunto se encuentra ordenado. Ahora definimos la clase mediana como aquel intervalo de clase que cubre el 50% de los datos. Para identificarla, se busca el intervalo cuya frecuencia acumulada relativa sea igual o mayor a 0.5. ¿Ok? Ojo, para identificar la clase mediana, se busca el intervalo cuya frecuencia relativa acumulada, eso ya vimos que le cambiamos invertimos esas dos palabras, frecuencia relativa acumulada, sea igual o mayor a 0.5. Una vez que identificamos la clase mediana, se utiliza la siguiente fórmula para calcular la mediana. Es esta la fórmula. Cada elemento utilizado en esta fórmula se le escribe a continuación. LR, vamos a acercarlo un poquito. LR, límite real inferior, entre n-2 menos FA. FA es frecuencia acumulada de la clase que precede a la clase mediana. F, frecuencia simple de la clase mediana, tamaño y tamaño de la clase modal y tamaño de muestra. ¿Ok? ¿Van a copiar esto de acá arriba? Por favor. Copien los datos, me avisan para que yo termine de bajar esto. Vale.
¿Listo? Sí. Hubieran dicho, muchachos. Dije que me dijeron. Terminen de copiar. Ya terminé, maestro. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sale esto? Cada elemento utilizando esta fórmula. Límite real inferior. Ya checamos qué es cada cosa. Bueno, límite real inferior de la clase mediana. Tenemos que identificar primero eh, el intervalo cuya frecuencia acumulada relativa o relativa acumulada sea igual o mayor a 0.5. Nos vamos a tabla, nos vamos a la columna de frecuencia relativa acumulada. ¿Y cuál es aquella clase en donde es igual o mayor a 0.5? La primera que aparezca. 0.60. Ah, ok, es esta, ¿no? 0.6323. Es la primera clase que tiene igual, que es igual a 0.5 mayor. Entonces es esta. Entonces nos dice la fórmula. Ya elegimos, esta es nuestra clase mediana. ¿Ok? Nos dice, límite real inferior de la clase mediana. ¿Cuál es el límite real inferior? Chavos, 22.5. 22.5. Ok, apúntenlo. Frecuencia acumulada de la clase que precede a la clase mediana. Frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada que precede. ¿Cuánto es? 9. 9. Es la frecuencia Ah, sí, acumulada que 9. precede, ¿eh? No la frecuencia. Frecuencia acumulada. Lo dice tal cual. Frecuencia acumulada. La FMET. Luego les pide frecuencia simple de la clase mediana. La frecuencia simple. Si esta es la clase mediana, la frecuencia simple, ¿cuál es? Acá. 26. Es 26. Es la frecuencia simple. C, tamaño de la clase modal. Ya sabemos que es 7. Y N, tamaño de la muestra. ¿Cuánto vale N en este ejercicio? 55. 55. Pues ahí lo tienen. Entonces sustituimos en la fórmula y me queda lo siguiente. 22.5. N es 55 entre 2 que es por fórmula, menos 9 entre 26 multiplicado por 7. ¿Ok? Si lo quieren hacer en orden, harían primero 55 entre 2, a eso le restamos 9, le damos, o sea, sería 55 entre 2, le damos igual, ¿no? Me da 27.5. Le quito 9, me da 18.5. Entre 26 me da
0.71, 15, 38, 46, 1, o sea, con todos los decimales. Eso lo multiplico por 7 y finalmente le sumo 22.5 y me da 27.48. ¿Ok? ¿Estamos? Sí, profe. Ok. De todas maneras, como la clase es grabada, lo pueden revisar. Por último, nos vamos a la media. La media es igual que antes, se define como el promedio de los datos. Vamos a necesitar el concepto de marca de clase, el cual es el punto medio de cada intervalo. No es necesario identificar ninguna clase en particular y la fórmula para calcular la media es la marca de clase por la frecuencia. ¿Ok? Aquí está. X en asterisco es marca de clase y FI frecuencia simple. ¿Ok? Primero, ¿cómo fue? ¿Copiaron esto? Sí, pero ¿Seguros? Ok. sí. Entonces copien esta definición, por favor. Tenemos lo que queda de la clase para que lo copien. Mientras tanto, voy a dejar de grabar ahorita.